a preguntas y respuestas, después dejaremos un espacio para preguntas de los asistentes. Hay bastante gente aquí, al menos por los que conozco, con interés y conocimiento de política internacional, así que seguramente va a haber buenas preguntas del público. Partamos, antes de las preguntas, con 5 minutos, una introducción breve de cada uno de los panelistas para referirse brevemente al que consideran el principal nudo de la política internacional actual. Empecemos con Hernán Felipe. Bueno, es como obvio, pero... el señor Trump es el principal nudo que ha cambiado todo, absolutamente desde el punto de vista económico, de la geopolítica, en todas las dimensiones. Y sorpresivamente lleva a cumplir 6 meses, yo creo, mantiene una popularidad bastante notable. Yo estuve un mes recién en Estados Unidos, en Washington, y me sorprendió en el parade del 4 de julio, en que había mucha gente con gorros de manga. Yo no lo esperaba, porque yo lo encuentro repugnante, y tiene enorme popularidad todavía. Las mediciones son distintas, la más seria, que es Pew, para mi gusto, digamos, en promedio 46, y la 38, pero mantiene un porcentaje, yo creo que está en un punto de inflexión, porque en la medida en que empiece a sentirse el aumento de la inflación, va a empezar a caer, pero todavía no pasa eso, ¿eh? Y este señor ha cambiado el mundo entero. En Europa, Alemania era un poder económico por lejos más importante, en población también. Yo Turquía no la dejo entre Europa, porque así como 90 millones, 80, los que vienen tienen 70, tiene una historia como poder. Y Alemania hoy día no es importante, porque no tiene la bomba atómica. Lo importante en Europa ahora es Francia, Inglaterra. Ha cambiado todo, ¿no? Y por suerte a nosotros nos ha llegado una parte muy pequeña de esto, que son sus aranceles. O sea que yo creo que este gobierno va a tener un legado internacional fatal. Dentro de ese legado internacional fatal está la mala relación con Estados Unidos. Pero él es el incordio más grande, y todos estamos pensando, la gente cree que son locuras las que hacen, ¿no? Todo esto está muy planificado, todo lo que está haciendo. Desde los aranceles, está de acuerdo hasta con Friedman, que los aranceles son buenos para recaudar plata, efectivamente lo son, pero un día está en esto, el otro día ocupa Washington, otro día manda los aviones a bombardear a Irán, otro día es impresionante. Es un nuevo más grande que hay hoy día, yo creo, y por obvio que sea. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando sobre esto con Ignacio. ¿Estás de acuerdo? Parcialmente de acuerdo. Porque yo creo que Trump, siendo un personaje central, y además histriónicamente ocupa el oxígeno en la habitación, ¿no es cierto? Entonces atrae muchísima atención. Es más una consecuencia que una causa, en realidad. En dos niveles, diría yo. A nivel doméstico creo que es más una consecuencia que una causa. O sea, hay cosas que en Estados Unidos, a las cuales no se les prestó atención en Estados Unidos, y que Trump fue capaz, con astucia, de identificar y encontrar un electorado, lo cual no siempre es fácil. Encontró un electorado que es muy leal a él, que anda con estos gorritos magas, ¿no es cierto?, por todas partes en Estados Unidos. Un electorado que había sido desatendido por los dos grandes partidos. Entonces, en ese sentido, es una consecuencia. Y también creo yo que hay cuestiones como estructurales en el sistema internacional que explican que Trump también sea una consecuencia más que una causa. Hay un obvio, que yo creo que se empezó a hacer evidente ese cambio en la segunda administración Obama. Y ese cambio supone un reordenamiento de los naipes, un rebarajamiento de los naipes a nivel internacional. Ese rebarajamiento consiste en que la distribución de poder en el sistema internacional ha ido cambiando.
O sea, Estados Unidos ya no es lo que era, y era difícil que mantuviera por siempre esa posición de liderazgo hegemónico que tuvo después de la Guerra Fría, y han surgido competidores de fuste en distintos niveles, potencias insatisfechas con la cuota de poder que tienen en el sistema, y que buscan entonces entrar a tener un espacio que antes no tenían en el sistema. Y esas potencias principalmente son dos hoy, o sea, pero hay más, digamos. Por un lado China y por otro lado Rusia. Ellas dos están incómodas con la situación internacional actual. Putin lo viene diciendo esto desde el 2007, lo dijo frente a todos los líderes internacionales, de hecho, en una conferencia en Múnich. Y China, desde a partir del 2012, con la llegada de Xi Jinping, se ha puesto mucho más asertiva, mucho más activa en la consecución de sus objetivos, y por lo tanto son dos potencias, podríamos decir, desafiantes. Y detrás de ellas hay también una serie de otras potencias, creo yo, que también buscan un espacio distinto: la India, Turquía, Irán, por supuesto, pero Irán quizás no lo contemos porque es una potencia insatisfecha desde siempre, ¿no es cierto? El propio Brasil, etcétera. O sea, países relevantes, ya sea globalmente relevantes o regionalmente relevantes, que están en esa búsqueda de un nuevo espacio, dado que el sistema ha cambiado. Entonces yo creo que sí, Trump es un tipo importante. Naturalmente Estados Unidos sigue, además, siendo la principal potencia del mundo, en términos militares, en términos económicos, y por supuesto es un actor clave por su histrionismo y por el peso específico que tiene su país, pero han salido otras fuerzas, digamos, a la cancha, y esas otras fuerzas también están determinando las cosas que ocurren, y no es solo Trump, creo yo. Tenemos la figura de Trump por una parte, su personalidad, su poder, podríamos decir, y Juan Ignacio dibuja el contexto nacional e internacional que habría permitido o causado o originado ese poder. Hablemos ahora de, si les parece, la situación entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, con el papel también gravitante que parece estar jugando Trump en esa articulación. ¿Qué les parece, Felipe? Perdón si les digo Juan Felipe, Ignacio, no sé si lo voy a lograr, pero bueno. Felipe, ¿qué les parece lo más relevante de las conversaciones de los últimos días en Alaska, en Washington? ¿Y qué papel, bueno, el papel de Trump se está viendo, pareciera, ¿verdad? El papel de Putin en la guerra lo conocemos bien. ¿Qué papel podría tener o debiera tener Zelensky en lo que viene, y qué espacio hay para esa flexibilidad que le pide Trump tanto a Putin como a Zelensky en lo que puede acontecer en el futuro así inmediato? Bueno, yo creo que cierto lo que dice Juan Ignacio, que había que mover el arbolito, como dicen en el campo. Como estaban las cosas, ni en el contexto internacional ni en el contexto nacional de Estados Unidos, había conformidad, había que hacer cambios. Y Trump, como dije al principio, puede ser feo, que me repugna, él encontró ciertos aspectos que son importantes y en los cuales él tiene razón, pero como es tan ordinario, a mi juicio, lo hace todo mal. O sea, en Estados Unidos hay un problema migratorio serio que había que enfrentar, había un problema de subsidio a Europa, también había que enfrentar, presentable, países tan ricos que yo no sé si eran cargos de su seguridad, había un esquema internacional que también financiado casi prácticamente por Estados Unidos. El poder de Estados Unidos es enorme, los organismos internacionales, de hecho, tiene derecho a veto en todos, y muchos no podían subsistir, entre otros la OEA, si no es por el apoyo de ellos. Él identifica, pero él es el que más, él usa el poder de Estados Unidos como nunca nadie lo ha usado antes. Y lo estamos viendo, porque es cuestión de ver lo que ha pasado en estos días. El tipo tiene sentado en su oficina a todos los europeos, al director de la NATO, a la Unión Europea, a un señor que me acaba de explicar que el presidente de Finlandia, que me llama
Siento que Finlandia sí tiene una experiencia que es muy parecida a la de Ucrania. Después de la guerra con Rusia, creo que llegaron el 20% del territorio para mantener su independencia. Es una experiencia muy importante. O sea, es como el caso de lo que puede pasar. Una juega golf por ahí. También es amigo de golf. Como todas estas locuras del señor Trump, pero los tiene a todos sentados. Estados Unidos, tú bien dijiste que sigue siendo la primera potencia, tiene la participación de Estados Unidos en el Producto Económico Mundial, por así decirlo, el Producto Global, es la misma que tenía en el año 85, 25, 26%, contra todo lo que se dice, que China sube, en fin, y este sabe usar ese poder, y sabe usar, como lo hace, ¿no es cierto?, los aranceles lo usa hasta para pelearse con Lula, para reducir la entrada de fentanilo, lo usa para la paz de Azerbaiyán con Armenia, y además lo usa económicamente como proteccionismo, que es lo más clásico. El papel de él es importantísimo. Yo creo que esto va a salir mal al final, lo que empieza mal termina mal. La reunión en Alaska fue un error gigante, a mi juicio. Legitimó ante el mundo a Putin en derecho, todos sabemos que están los derechos humanos, el genocidio, también la agresión ilegítima. Los juicios de Nuremberg fueron por agresión ilegítima. Este tipo invadió Ucrania, no puede ir a ninguna parte porque ha cometido delitos contra la humanidad, de todo orden. Una de las primeras contenidos del genocidio era matar a los hijos de sus padres para entregarlo a otro país. Eso lo ha hecho el tipo. Me llamó la atención que Zelensky entregó una carta ayer a Trump porque ella se ha preocupado de los hijos de los ucranianos que han sacado y llevado a Rusia. Se entregó delante de todos ahí un tema. ¿No? Yo quiero cometer agresiones ilegítimas, a transgredir un derecho internacional, humanitario, político, económico, todo eso legitima, quitándolo a la casa. Esto empezó muy mal. Y yo no soy un gran optimista. Trump habla desde el primer día que aquí hay que ceder el territorio. Imagino que será eso para los ucranianos con todos los que han muerto, que son decenas de miles, población y demás, y tienen que entregar el territorio. Y yo creo que eso al final va a terminar por ahí. Y tampoco creo, que no le creo nada a Putin, que la estabilidad futura de Ucrania quede garantizado. Si entregan la región de Donbass, que es una barrera, es como la cordillera de los Andes, ya el resto de Ucrania es plano y lo van a invadir rápidamente. Y eso parece que es el precio de la paz. Y así va avanzando. Entonces yo no soy un optimista de esto. ¿Cómo lo ves, Juan Ignacio? ¿Cómo ves estas conversaciones en Alaska? ¿Y cómo ves que la cesión de tierra sea la única solución posible y si eso realmente garantizaría la paz, la estabilidad, digamos, en el futuro o la propiciaría? Esa es la pregunta clave, digamos. Me da la impresión de que hay una realidad en el terreno que es insoslayable. O sea, nos puede gustar o no, digamos, esa realidad, pero está ahí. La realidad es que Rusia controla buena parte del Donbass, especialmente Donetsk, digamos, y Luhansk prácticamente entero, y Donetsk 70 y tantos %, lo quiere todo. Y luego dos provincias más, Kherson y Zaporizhia, digamos, las controla en altísima proporción, más del 70%. Y luego Crimea, ¿no es cierto?, está abajo. Y entonces, esa realidad es una realidad estable ya. O sea, no es una realidad que nosotros podemos cambiar por el deseo o ni siquiera por el derecho. Es evidente que estamos en un mundo hoy, parte de los cambios de los que yo hacía mención, en el cual las normas, o el peso de las normas, se ha debilitado y ha
cobrado intensidad y protagonismo el peso de la fuerza. Y eso creo yo que es una realidad, que es insoslayable. O sea, hoy puede no gustarnos eso, puede gustarnos más el mundo anterior, pero ese mundo ya no existe o está en vías de extinción, creo yo. Y por lo tanto, la realidad del terreno es una realidad que tenemos que considerar. Entonces, Rusia controla esas zonas, esa es la verdad. Occidente se durmió, en 2014 especialmente, le dio la señal a Putin de que era posible tomar territorio. Esto no viene de ahora, ¿no es cierto? No viene del 2022, viene del 2014, en realidad, esta guerra parte en 2014 en realidad. En 2014 Rusia toma Crimea y apoya a los prorrusos que están en Donbass precisamente. Y por lo tanto, el mensaje que tiene Putin es que es posible agredir a una potencia o un vecino, que las potencias occidentales más bien van a mirar, y eso lo anima a crear una situación y en el 2022 a invadir ya frontalmente, pensando él que lo que iba a conseguir es controlar toda Ucrania. Y en esta ocasión sí se encuentra una resistencia distinta, el 2022, y cambia su prioridad, cambia de dominar completamente Ucrania a controlar el este de Ucrania, que son las zonas más rusófilas de Ucrania. Esa realidad hay que hacerse cargo de ella, creo yo. A mí me da la impresión de que Trump, que es un tipo pragmático, dice, bueno, esto es así, no hay otra. Esta es la realidad que tenemos que enfrentar. Y la única manera de evitar que esta guerra siga y que siga distrayendo a Estados Unidos, mi impresión es que Estados Unidos no quiere distraerse en este tipo de conflictos, porque lo que está mirando Estados Unidos es otro conflicto, ¿cierto? La mirada estratégica, digamos, es mirar hacia China y decir, esa es la competencia de verdad que tiene que enfrentar Estados Unidos. Y tenemos que deshacernos de estos problemas que nos distraen. Entonces, un problema es el Medio Oriente y otro problema es hoy, Ucrania, ¿no es cierto? Hay que deshacerse de esos problemas y Trump me da la impresión a mí de que busca llegar a un acuerdo aquí para no tener que seguir distrayéndose en esto y entregarle las llaves, entre comillas, del conflicto a Europa. Y decirle, Europa, ustedes arreglan esto y ustedes van a ser los que tengan que, en el terreno, hacerse cargo de esto. Y en buena medida ha ido pasando algo por el estilo. Todavía no ha llegado eso a una conclusión. Entonces, la cesión territorial, yo creo que es una condición hoy, sine qua non para que haya un acuerdo de paz. Esa es la verdad. ¿Cuán duradero puede ser eso? Bueno, y esa es la pregunta. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mensaje que se le va a entregar a Putin con esto? Digamos? O sea, inicialmente a mí me parece que Trump entró de una manera un poco ilusa, creyendo que eso bastaba. Creo que los europeos y el propio Zelensky le han hecho ver que eso no es suficiente. O sea, la pregunta es si Ucrania va a quedar finlandizada, que se habla de la finlandización de Finlandia después de la guerra, ¿no es cierto? Un país que era independiente, pero no era tan independiente, ¿no es cierto? O va a quedar como un país autónomo real, al cual se le ha quitado una lonja relevante de territorio. ¿Y cómo lo lea Putin eso? O sea, se está hablando de que va a haber una presencia militar europea probablemente en Ucrania, incluso un apoyo norteamericano de 90.000 millones de dólares para armamentos hoy mismo. Entonces se está diciendo, mira, va a haber una cesión territorial eventualmente y va a quedar una presencia militar de manera tal que Ucrania pueda desarrollarse como un país autónomo a pesar de que ha perdido de alguna forma, no sé si de manera definitiva, una buena parte del territorio. Si eso Putin lo lee como que tiene una carta blanca, eso es un desastre. Es un desastre. Porque lo único que garantiza es que en 5 años más lo vamos a tener en algún otro lado, o en el mismo Ucrania, como dice Felipe, y sintiendo. Si es que lo lee como un conflicto que le costó mucho más caro de lo que él pensaba y no consiguió su objetivo y tiene al frente una alianza relativamente unida que es capaz de resistirlo, bueno, va a ser el costo que hay que pagar, creo yo, por la realidad que se ha impuesto en el terreno. Pero, insisto, eso es una incógnita. Yo no sabría decir hoy cómo lo va a leer y creo que esa es la clave de toda esta negociación, ¿no? Dejarle claro a Putin que ahora sí que sigue. O sea,
no sería admisible en ningún caso ningún tipo de otra agresión a algún vecino o expansión territorial del estilo de las que ha venido protagonizando desde el 2014. ¿Qué costo habría que hacerle pagar a Putin para que Bueno, realmente eso ocurriera? Él tiene una ambición que es mucho más grande que eso. Putin lo ha dicho abiertamente, de que él quiere reconstituir la Rusia de la Unión Soviética, no la Unión Soviética, pero la Rusia de la Unión Soviética. Y por siempre consideraron ellos, Stalin por lo menos, que Ucrania era parte de Rusia. Y alguna razón tiene respecto, en alguna parte, respecto a Crimea. Históricamente lo fue, esto fue, la República Ucraniana fue, como dice, él mismo lo dice, esto fue un regalo de los bolcheviques, ¿no? Entonces, el plan de él es mucho más grande que eso y esta seguridad es que plantea Juan Ignacio que se están dando en Estados Unidos 90.000 millones, que empiezan también a licuarse, porque Trump primero dice yo voy a dar la seguridad y ahora dice que él la va a coordinar. Estados Unidos va a coordinar esto y que es la primera línea de Europa y no va a estar Estados Unidos. Va acompañada también de restricciones al gasto militar de Ucrania. O sea, lo quiere tener siempre en una situación débil para tragarse la entera al final. Eso es lo que él quiere, o sea, va mucho más allá de quedarse con Donbass y todas estas provincias que también forzadamente están ocupadas, ¿sí? Más que ocupadas por muchos rusos, hay mayoría rusa, muchas partes de estas. No son ucranianos los que viven ahí, mayoritariamente. Entonces, lo de él es mucho más grande que Ucrania, a mi juicio. Y lo segundo es que este señor lleva 25 años en el poder. Ha pasado por encima de 5 presidentes de Estados Unidos. Y ninguno lo ha parado. Y el gran responsable de todo esto, ya lo dijo Juan Ignacio, fue cuando se ocupó y cuando se anexó Crimea, está Obama. Y Obama, cuando le preguntaron, dijo: no, Rusia era un poder regional. Pero el poder regional es también Alemania, y mira lo que pasó, Japón y el otro poder, capaz de desencadenar guerras mundiales y matar millones de personas. Entonces, ha habido, en eso estoy de acuerdo, en que es una consecuencia, no es la causa. Esto viene de muy atrás, pero Putin tiene una capacidad como negociador que no ha tenido ningún presidente de Estados Unidos. Y Trump aparece muy cercano a él, como haciendo los regalos todo el tiempo, ¿no es cierto? Lo de Alaska fue un regalo, una cosa loca. Y ahora, como van las cosas, como decía, yo soy muy poco optimista que esto termine bien. Muy poco optimista, pero ojalá termine mejor. Volvamos a Trump y a su influjo internacional en estos 6 meses en distintos frentes. Por ejemplo, estos días hemos visto su intento de combatir el narcotráfico en Venezuela, hoy día mismo. ¿Hasta qué punto algo así, Juan Ignacio, puede ser eficaz? Y también hasta qué punto respeta la soberanía de los países, por mucho que sean países con problemas políticos profundos. Bueno, yo creo que Trump cree en la fuerza, digamos, eso no cabe ninguna duda, ¿no es cierto? De hecho, él mismo este famoso libro de su negociación, el arte de negociar y cosas así, lo viene diciendo desde siempre, ¿no es cierto? Lo que pasa es que antes Trump daba entrevistas en Playboy, ¿no es cierto? Entonces nadie lo pescaba, porque cuando se miraba Playboy nadie leía las entrevistas tampoco, ¿no es cierto? Entonces, Trump era un tipo, era una suerte como farándula business, no sé cómo decirle, digamos, que nadie tomaba demasiado en serio, pero son cosas que viene diciendo consistentemente. Entonces él cree en la fuerza como un motivo para negociar, para entrar a las relaciones internacionales. Y eso puede ser muy desagradable, o sea, generalmente es muy desagradable, porque eso lo convierte literalmente en un matón.
en un bully. Entonces, pero tiene la fuerza. De nuevo, una cosa es lo que nosotros queramos y otra cosa es lo que pasa en el terreno, ¿no es cierto? O sea, el tipo tiene la fuerza. Y por lo tanto, cuando pone aranceles, cuando despliega 4.000 marines y naves de guerra al frente del Mar Caribe, al frente de Venezuela, cuando hace todo este tipo de cuestiones, uno no puede hacerse el leso y decirle, mira, la verdad es que esto no va con el derecho internacional. O sea, Chile tiene acuerdos de libre comercio firmado con Estados Unidos. No he escuchado que nadie lo invoque eso, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? En ninguna parte dice que lo tiene que poner aranceles de 10% en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces es posible que en el uso de la fuerza, esa fuerza sea militar. Ahora, Trump tiene una aversión al uso de la fuerza militar, incluso en el caso de Irán, creo yo que es algo que más se le impuso a él que algo que él quisiera hacer, y de hecho fue una intervención muy limitada para evitar, creo yo, un conflicto mayor. Entonces no sé yo si es que efectivamente va a terminar usando la fuerza contra Venezuela. Da la impresión de que está armando un caso, una narrativa, ¿no es cierto? O sea, está diciendo, mira, aquí este señor es el líder del cartel de los soles, tiene 700 millones de dólares no sé dónde, es un narcotraficante, no sé, pues de las 30 toneladas que hemos agarrado, hay 30 toneladas de cocaína que hemos agarrado en Estados Unidos y esas 30 toneladas, 7 son directamente de responsabilidad de él. Y entonces da la idea que uno se recuerda de Noriega, ¿no es cierto? Noriega era el líder, el dictador panameño que en el año 89 también se metió en un lío de narcotráfico con Estados Unidos y terminó siendo invadido Panamá, ¿no es cierto? Pero no sé, a mí me da la impresión de que en el alma de Trump lo que hay más es un negociador que un agresor, así, a pesar de que es un negociador muy pesado, muy desagradable. No tengo claro que sea un tipo que opte por la fuerza así, por la fuerza militar, quiero decir, de una manera tan gratuita o tan fácil. No creo, no lo veo yo como un tipo de gatillo fácil, ¿sí? De boca muy floja, ¿no es cierto? Pero no de gatillo militar fácil. Pero puede ser también en la medida que el tema de las drogas es un tema que llega directamente a su electorado, por el tema del fentanilo especialmente. Y Trump, a mí me da la idea que la única manera de predecir más o menos a Trump es mirando su electorado y su relación con esa base electoral, que yo creo que es de mucha lealtad mutua. Podría llegar a convertirse esto en un casus belli y terminar invadiendo o atacando de alguna manera a Venezuela. No lo descarto, pero tampoco lo afirmo. Entonces, quedamos de mismo. Hernán Felipe, ¿cómo ve el papel de China en este nuevo escenario configurado por la presencia de Trump? China, como decía Juan Ignacio, China y Rusia han estado disputándole la hegemonía a Estados Unidos durante las últimas décadas. ¿En qué se ha transformado su papel en estos últimos 6 meses y cómo ve que el conflicto entre China y Taiwán entra en este escenario internacional y podría afectar también este orden? Es una gran complejidad. Yo creo que efectivamente el gran objetivo de Trump es contener a China. Ahora, es el único líder que no es obsecuente, chupamé, diríamos nosotros, de Trump, porque como es vanidoso, le gusta que lo adulen y lo logra ser adulado. Es sorprendente lo que logra. La reunión de la NATO duran 4 días, digo yo voy siempre que dura uno, y que el comunicado, en vez de tener 4 páginas, tenga 5 párrafos, y se hace exactamente eso, lo que él dice, y todo el mundo lo adula, en fin. En cambio, Xi Jinping no lo adula nada, seco, duro, y ahí está su verdadero enemigo, por así decirlo, su verdadero mancha que tiene. Ahora, yo pienso que esa sí que es una gran dificultad.
no creo que Xi Jinping, a diferencia de Putin, mantenga el poder que tiene hoy día. Putin tiene un control del poder, a pesar que tiene toda esta experiencia, que hay una Duma, donde siempre dice que todo esto debe ser aprobado por el poder legislativo y todo eso, y ya 25 años. El otro lleva menos, pero los conflictos internos en China son mucho más graves, ¿no? Y creo que en ese sentido va a tener menos fuerza en el tiempo como líder que la que tiene hoy día. Esa es una consecuencia. Y también el crecimiento económico de China empieza ya a perder ritmo, el ritmo que tenía antes, cuando crecía 10%, 5%, menos. Entonces, esto es de largo plazo. Incidencia en Chile también tiene, no tanto. O sea, que hoy día los chinos están muy metidos en Chile. Ellos tienen el control del sector eléctrico, no totalmente, pero todas las líneas troncales son de ellos. Distribuidoras tienen 3, tienen una inversión muy importante aquí, aspiran al litio. En fin, ese es el verdadero contrapeso de Trump. Y no sé si Europa sienta la misma urgencia que siente por Putin, que es de esquina, ¿no? Es una relación que va a ser más difícil tener aliados, y como a este señor le gusta pelearse con los aliados, va a ser más difícil, ¿no? Esa lucha va a ser más difícil, porque lealtad con su gente no tiene ninguna, ¿no? Entonces, tú vas a tener un declinante poder de Xi Jinping y Trump, que también tiene fecha de término, el otro no tiene. Tiene poco tiempo para hacer todo esto. Esa es una de las claves, que por qué Trump hace tantas cosas, porque tiene poco tiempo, ¿no? Y su experiencia es de la vez anterior. Todo está pensado. Tuvo 4 años para pensar cada paso que ha dado. Cuando hablamos de su lucha con los ilegales de Estados Unidos, es una lucha política, es una lucha cuando pretende conocer la Constitución, en el sentido de que los que nacen en Estados Unidos, hijos de ilegales, son americanos, pretende conocer eso, es porque él quiere hacer un nuevo mapa electoral del Partido Republicano con menos extranjeros metidos. Todo está pensado, no es un improvisador para nada. Probablemente en la ejecución se le complica, pero al final lo logra. ¿Cómo en 6 meses negocia con 200 países, 180 y tantos países, y logra hacerlo, logra las cosas al final, ¿no? Pero yo creo que su enfrentamiento con China va a ser complicado, mucho más complicado de lo que hoy día. Y perfectamente puede tragarse Taiwán, el señor Xi Jinping, perfectamente. Mucho más. Yo veo mucho más posibilidades a que Trump invada Venezuela y que Xi Jinping se quede con Taiwán. ¿Cómo lo ves, Juan Ignacio? La participación de China. Bueno, yo creo que en la administración de Estados Unidos se dice que hay 2 tipos de miradas respecto a China, digamos. Hay uno que se dice los restrainers, digamos. Los restrainers serían los que creen que Estados Unidos tiene que lidiar con todo el mundo. Y es una situación donde Estados Unidos tiene que seguir manteniendo relaciones y ojalá algún tipo de alianza y cercanía con distintos lugares del mundo. Y otros que se les llaman los priorizadores, ¿no es cierto? Los prioritizers, digamos, que el personaje clave ahí es el subsecretario de Defensa, un tipo que se llama Elbridge Colby, que creen que efectivamente hay que descargar todo, o básicamente deshacerse de todo y preocuparse de China, porque China es el tema. Y Trump ahí está, ¿cierto? A veces parece que fuera un priorizador, a veces parece que fuera un restrainer, y se mueve ahí, y eso es una discusión al interior del gobierno de Estados Unidos. Pero ambos reconocen que China es entre comillas, un problema para Estados Unidos, un desafío, y es el desafío más significativo a la larga. Hay desafíos que no se pueden ignorar. El ruso es un desafío que no se puede ignorar, porque Rusia está
o Putin está sentado arriba de no sé cuántos misiles atómicos, ¿no es cierto? Y eso en un mundo donde la fuerza adquiere relevancia, bueno, es cada vez más importante. Entonces, Rusia es un país no descartable, imposible de descartar, y China es el gran desafiante, ¿no es cierto? Habrá que ver cómo se da esa relación entre China y Estados Unidos. Se nota, creo yo, que Trump, más allá de sus simpatías personales, que parece caerle más o menos bien los dictadores, ¿no es cierto?, también tiene un respeto especial por la fuerza. Entonces tiene un respeto especial por China y por Xi Jinping y también por Putin, porque tienen fuerza. Y respecto de China, creo yo que la prueba definitiva de todo eso es Taiwán. O sea, Taiwán es la prueba de ver quién es quién en el Pacífico. Y por lo tanto, y esto no lo digo yo, lo dicen propios jefes militares norteamericanos, ellos mismos están diciendo la guerra o sea, una invasión, perdón, de Taiwán es inevitable. Eso va a pasar en algún minuto relativamente cercano, probablemente incluso dentro de esta década. Y ahí veremos quién es el gallo, digamos, ¿cierto? Si Estados Unidos, ahora es un desafío muy grande para Estados Unidos, porque obviamente la geografía ayuda bastante a los chinos, ¿no es cierto? Pero veremos si Estados Unidos reacciona o no reacciona, cómo reacciona, qué es lo que hace, etc. Y qué capacidad tiene de apoyar o no a un aliado histórico como Taiwán. Pero claramente ahí hay una competencia que es la competencia como definitiva, diría yo, de la geopolítica global de este mundo que está emergiendo. Veremos si es que eso se transforma en una confrontación, se transforma en una guerra fría 2.0, como dicen algunos, se transforma en un triángulo estratégico, otros dicen entre Rusia, China y Estados Unidos, y por lo tanto las relaciones entre ellos son triangulares, o sea, ninguna decisión norteamericana respecto de Rusia ignora lo que produce en China, y lo mismo ocurre para los otros dos, etc. Entonces, habrá que ver cómo se configura eso, pero sin duda es el desafiante más obvio. Hay quienes dicen que China es un gigante con pies de barro, al final de cuentas, que tiene un régimen bancario, un sistema bancario, por ejemplo, absolutamente comprometido, y eso puede ser posible, pero en el corto plazo, si es que eso fuera así, incluso como bien dice Ana Felipe, si es que Xi Jinping también tiene problemas internos, eso en el corto plazo lo hace un tipo más peligroso todavía, digamos, porque eso puede llevar a conducir que él busque arreglar sus problemas a través de un conflicto. Y no sería el primer líder que lo hace, digamos, en el mundo, ¿no? Entonces, podría eso, incluso esa supuesta debilidad de China, podría incluso convertir a China en un país más peligroso todavía de lo que es hoy. Bien, no deja de ser impresionante que Europa está totalmente fuera de esta, no sé totalmente, pero bastante fuera de la ecuación de estos tres grandes... Lo que pasa es que Europa apostó, Europa es el lugar donde efectivamente se creyó que había llegado al fin de la historia, ¿no es cierto? Entonces Europa pensó que lo que importaba era el poder blando, ese tipo de cuestiones, y Europa desinvirtió. Y en un mundo donde, insisto, la fuerza es tan relevante, Europa pesa poco, porque no tiene fuerza. Tiene poder blando, digamos, capaz de atraer culturalmente, etcétera, cosas así, pero no tiene poder duro. Y ellos se han dado cuenta y están empezando a pensar y a considerar la manera de tener ese poder duro, a gastar más en armas. Pero también es cierto que esto es algo que Estados Unidos, y no solo Trump, viene diciéndole a Europa desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo el año 2016, Robert Gates, que era el secretario de Defensa de Estados Unidos, un secretario de Defensa que pasó desde Trump a Obama, ¿no es cierto? O sea, un tipo que tenía malas conexiones en Washington, digamos. Él dio un discurso de despedida, se fue a despedir de los socios de la OTAN y les dijo a los socios de la OTAN, dijo, yo estoy cansado de decirle a ustedes tienen que invertir más plata en defensa. Esto no es sostenible en el tiempo que Estados Unidos les pague la cuenta y les dé el paraguas protector que les ha dado hasta ahora, porque eso no va a ser así todo el tiempo y ustedes están jugando con fuego, están jugando con la irrelevancia al final de cuentas. Se van a convertir en un lugar irrelevante si es que no invierten en armas. Y la respuesta de
de los europeos fue no hacer mucho, digamos. O sea, si uno piensa Alemania, Alemania era un país que, bajo Angela Merkel, ¿no es cierto?, le decía a Estados Unidos, usted proteja mi seguridad. ¿De quién? De los rusos, obviamente, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo decidía acabar con sus fuentes de generación eléctrica nuclear, por ejemplo, y depender 100% de los rusos, los mismos de los cuales le pedía a Estados Unidos que lo protegiera. O sea, una cosa que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Bueno, eso era Europa, digamos, ¿cierto? Hasta hace poco. Y Alemania es el país principal, ¿cierto? Por lejos en Europa. Entonces, esa situación que está empezando a cambiar, como el propio canciller alemán diciendo que ahora sí que va en serio esto y se va a tomar en serio el gasto militar y va a aumentarlo radicalmente, no es una situación que Europa pueda arreglar rápido. O sea, incluso metiendo un chorro de plata, digamos, no tiene industria militar suficiente y no tiene soldados tampoco, ni una cultura nacional que ampare ese tipo de actitudes más basadas en la fuerza militar. Entonces, yo veo que Europa tiene una travesía por el desierto en un mundo como el que está ahora. No, Felipe, ¿hasta qué punto hay una toma de conciencia en Europa actualmente de que la idea del fin de la historia hizo crisis, que hay que volver a armarse, que la política internacional tiene otra lógica que la que se pensó durante los últimos 30 años? ¿Y qué perspectiva tiene eso hacia adelante relacionado con lo que hablábamos en el inicio? Lo que acaba de decir acá, Europa es lo más raro que hay, porque vivía gratis su defensa de Estados Unidos a cambio de tener combustible, gas, petróleo baratísimo, ¿eh? Que eran de otro lado, por eso lo tenía. Y eso ha cambiado radicalmente. Bueno, la prueba es la reunión de la OTAN en que se discutía si iba a ir o no Trump. Discutía si iba a ir o no. Discutía si iba a mantener el compromiso de defensa de Europa o no. Pero logró lo que él quería. Si se aplicara lo que han acordado del 5%, no sé si 5%, 5,5% de aumento en el gasto militar, van a gastar lo que gasta Estados Unidos. Pero no sé si lo van a... O sea, hay conciencia, salvo, y lo que es bien curioso, y es lógico, los que están más cerca de Rusia son los que están gastando más plata hoy día. Polonia es el país que más plata gasta en Europa, y ya llegó al 5% por la amenaza. El miedo actúa. Ahora hay un tema que es interesante. Hablamos de China, pero con Nixon, cuando se reunió con Mao, la razón era que para Mao también la amenaza era Rusia. Y hoy día son aliados. Es un cambio total. Yo leí en el libro, digamos que un libro bien famoso, que se escribió sobre la reunión de Mao con Mao Zedong. Se dice ahí que primero cuando llega Nixon a China no está garantizado que se vaya a reunir con este señor, que está muy viejo además. Y la reunión dura nada, minutos, ¿eh? Y no se dice nada en la reunión, muy poco, salvo que él le dice que está aquí por esto. Pero los rusos hoy día son aliados. O sea, ese es un cambio muy importante del poder de China, inmensamente importante. Antes todos esos países tenían alianza, India, muy aliado con Rusia en su momento, muy aliado con el gobierno estando. Ha habido cambios muy interesantes en todo esto. Y yo creo que el apoyo más fuerte que tiene hoy día China es Rusia, que es enemigo, y Trump seguramente lo que quiere, porque es así, quisiera sacárselo y hacerse amigo de este señor y por esa vía debilitar a los chinos. Yo creo que esa es una aspiración obvia de él, ¿eh? Y si lo logra, tal vez la historia va a quedar como una gran persona, pacificó el mundo, que logró cosas muy importantes, pero yo te repito,
pensado todo, no hay sorpresa. Hay ordinariedad en la forma de hacer las cosas, pero tienen todo muy claro lo que quieren hacer. ¿Ah? Y son cosas mayores. La revolución energética en Estados Unidos que está haciendo Trump es una cosa mayor, pero mayor. ¿Ah? Todo esto de los renovables, miren menos, perforen y saquen gas, usemos el petróleo. Esa es una revolución muy distinta a lo que había antes. Y yo te diría que en todos los ámbitos él está con ideas que ya que las tenía que parecían, claro, no, este tipo está enredado, la manera de hacer política. Yo vi una entrevista que me dejó helado de un chiquillo de los 26 años que es el jefe de las redes sociales, justamente del sol, me tocó ver eso. Y dice, oye, ¿usted cargo de redes sociales? Sí. Yo tengo la misión de todos los días llegar a 122 millones de personas con noticias positivas del presidente. Y tú ves los Twitter de este tipo, es un fenómeno. Por ordinario que sea, es un fenómeno. Bien, vamos a dejar los minutos que nos quedan para algunas preguntas de los asistentes. A ver si pudiera aquí. Entiendo que la economía rusa es más pequeña que la italiana y han tenido un desgaste militar enorme con la guerra en Ucrania. Tiene mucho si fuera del arsenal nuclear, ¿cuál es realmente el peso de Rusia estos pies de barro que se sobre China? No, o sea, no tiene otro. O sea, no tiene, obviamente es más chico que es del tamaño de España, de hecho, la economía rusa. O sea, una potencia de segundo orden en términos económicos, pero está sentado arriba de la capacidad de destruir el mundo entero. E insisto, en un mundo donde la fuerza cobra relevancia, eso que hace 6, 7 años o 8 años nos parecía, nadie hablaba de un conflicto nuclear hace 8 años, ¿no es cierto? Ahora aparece en el horizonte. No es que vaya a haber uno, ¿no es cierto? Pero eso hace a Rusia una potencia que no puede ser descartada. Eso es, simplemente. Por lo tanto, porque si fuera por peso económico, Alemania sería una gran potencia. Una potencia inescapable, digamos. No quiero decir que no lo sea, digamos, que es importante, ¿no es cierto? Pero en el tablero así de poder mundial, Alemania está en un segundo nivel. Entonces, la economía ha perdido relevancia. Hay factores que han perdido relevancia hoy en el mundo. Y la fuerza ha cobrado relevancia. Y por eso entonces un país que está sentado arriba de un arsenal nuclear que es capaz de destruir el mundo varias veces, es un actor que nadie puede descartar. Y al revés, un actor que tiene poder económico, su poder económico sigue siendo relevante, pero pesa menos que lo que pesaba hace 10 años. Bueno, en el primer año de la universidad me enseñaron los cañones y la mantequilla. Economía, introducción a la economía. La primera clase te lo enseñan y hay un señor en Corea del Norte que parece que hizo bien las tareas, porque es un país miserable, la gente muere de hambre y tiene un poder gigante. Entonces yo creo que ahí, pero además Rusia son muchos, 130 o algo así millones, no son pocos, y tiene el poder también del petróleo, del gas y del petróleo para Europa, que igual ahora lo está vendiendo mucho a la India, sustituido, pero ese es un poder muy importante, ¿no? Y tiene una industria bélica, no solamente tiene armamento nuclear. Entonces, esto yo estoy de acuerdo, lo decía al principio, Alemania ha sido la gran potencia europea, no tiene ejército, no tiene fuerza, no tiene bomba atómica, y ya no es tan importante. Podrá hacerlo más adelante, pero de nuevo también hay que expresar que tiene un impacto eso. Yo pienso que en Ucrania una de las cosas que se van a negociar es que Ucrania no tenga poder militar. Y eso se está pensando así, que lo va a dejar muy indefensa. Entonces puede llegar a un acuerdo perfectamente, de llegar una faja, garantía europea, de Estados Unidos, pero el país, la independencia de un país dependiendo de estos otros,
central y eso tiene mucho que ver. Que ha aumentado más el poder militar en el mundo es China. Estamos hablando de cosas menores al lado de Estados Unidos. Tenía siempre la suma de lo que ellos gastaban en armas. Estados Unidos superaba a todo el mundo junto, digamos. Todavía es así, pero entre medio se han repartido mucho y el que más ha sufrido, por supuesto, es China. China tenía portaaviones hasta hace 4 años, 5 años. País que nunca pensó tener una actividad fuera del país. Y hoy día no es así. En la elección de Taiwán, que tiene, como dicen muchos, tiene fecha fijada, va a tener que pegar un poder militar gigantesco. Hay una pregunta. Buenas tardes. Primero agradecerles por la conversación, pero me gustaría quizás un poco hacer una pregunta, tener un poco la discusión acá en Latinoamérica y saber su opinión al respecto. Recientemente hubo la primera vuelta en Bolivia y hubo un cambio significativo en la administración boliviana en los últimos 20 años, con una ganancia notoria de la derecha. Y quería conocer qué opinan o qué piensan ustedes con respecto a lo que puede pasar con Chile, entendiendo que somos países limítrofes, ya hemos tenido conflictos por tratados internacionales, el río Silala, problemas con la Haya, y sobre todo la principal preocupación hoy en día, una de las principales para los chilenos, que es el tema de la inmigración, el cual mucha proviene desde Bolivia. También en Chile próximamente se vienen elecciones presidenciales. ¿Cómo se dibuja un poco el panorama para Chile con este cambio de paradigma en la política boliviana para la primera vuelta? Lo de Bolivia es una sorpresa, en primer lugar. Yo no vi que nadie dijera que Rodrigo Paz iba a ser elegido, que va a ser elegido al final, pienso yo, a pesar de que todavía falta la segunda vuelta. Para nosotros es importante. Yo creo que, primero, uno de los efectos de Trump importante para Chile, no solo los aranceles, sino que el cierre de la frontera que él ha logrado. Estados Unidos por primera vez este año va a ser un país con inmigración neta cero. Hay 1 millón de ilegales que han salido hasta ahora del país, no solo deportados, han salido voluntariamente del país, producto del terror que la producido internamente. El cierre de la frontera, mientras esté Venezuela como está, tiene repercusiones para Chile, van a llegar más venezolanos, que es mayoritariamente la mayor migración que tenemos. En segundo lugar, en relación a Bolivia, yo creo que es muy importante. Primero, por varias razones. En primer lugar, ya no va a ser un centro de cubanos en Bolivia. Toda la inteligencia y la policía boliviana, los servicios secretos, todo cubano, como lo tuvimos en Chile en tiempo. Ese es un cambio importante. En segundo lugar, tienen muchas consecuencias. Ellos son aliados de Irán, que ya no va a tener ninguna otra representación en América Latina. No es menor ese tema. Dicho lo que pasó en Argentina, también se acaba eso. La cercanía con Venezuela, de Bolivia, también se acaba. Yo no soy optimista como otros que dicen de que también la migración se puede contener mejor porque habrá deportaciones a Bolivia. Este gobierno renunció y después, como tantas cosas que ha hecho, de vuelta no, a deportar extranjeros a Bolivia. Eso recién se convino hace como 6 meses con el señor Castillo, que era candidato a presidente y no sacó ni un voto. Y no sacaron nada con deportar. Entraban 2 kilómetros más allá, no sé qué deportaban, volvían a entrar. Porque el control de la frontera nuestro es fatal de malo. Entonces, pero también hay un efecto ahí. Hay un efecto de que se pueden deportar, se podrán deportar, se podrá llegar a algo. Pero, como te digo, se termina el ALBA, que no queda solamente Nicaragua y Venezuela y algún país del Caribe, bueno, Cuba desde luego, pero ya en Sudamérica no queda nadie. Y el revivir UNASUR
impensable en este momento. Y para nosotros, los vecinos, que este gobierno va a dejar como legado las peores relaciones con otros vecinos que hemos tenido en la historia. El señor Milei viene a Chile, ni siquiera se reúne. ¿Ah? A Dina Boluarte, al señor Boric, la enfrentó diciendo que tenía que cambiar de rumbo su gobierno, y su amigo era el presidente de Bolivia, que ya no lo tiene. Cuando se haya Boric, Chile en la historia no ha estado nunca con peores relaciones. El legado de Boric va a ser bien impresionante en las relaciones exteriores. El anclaje con los Estados Unidos no lo tenemos, la supuesta neutralidad activa con China no existe hoy día. Él se reunió 4 veces con Xi Jinping y no tiene ninguna posibilidad de reunirse con Trump, ni tener ninguna relación con Trump. Entonces, es importante para América Latina lo que pasa en Bolivia, a pesar de que probablemente es la economía más débil de toda Sudamérica, y tiene esas dimensiones. Se termina el bloque de izquierda que existía, se termina la presencia cubana en América Latina, salvo Venezuela, tenemos posibilidades de mejores relaciones con ellos, y va a obligar, a pesar de que entra en noviembre, este señor a tomar alguna determinación, porque él quiere tener relaciones diplomáticas con Chile, relaciones políticas, así lo ha dicho, tanto él como Quiroga, que es más cercano, a pesar de que yo a Quiroga no le creo nada, porque tuvimos toda una pésima experiencia con él durante su presidencia, que se avanzó mucho en la relación y al final se dejó todo en nada. Hay que leer un libro de Edmundo Pérez, que era el cónsul allá, que lo describe como es. Bien, en honor al tiempo, vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Quedan muchos temas interesantes, vamos a seguir conversando en el café. Le agradecemos a Hernán Felipe Errázuriz y Juan Ignacio Brito por su participación en este coloquio y a todos los asistentes. Nos dejamos invitados a futuras discusiones actuales del Centro Signos de la Universidad de los Andes. Muchas gracias.